Hola, bienvenido. Disfruta el contenido, suscríbete y activa las notificaciones. La casa de los Johnson parecía sacada de una película. Grandes ventanales en la fachada dejaban que la luz del sol inundara los ambientes, reflejando una vida familiar llena de energía y calidez. El jardín estaba cuidado al mínimo detalle, con Sophie y Ethan siempre corriendo, transformando cada rincón en un escenario para sus aventuras imaginarias. Sus risas resonaban por el barrio arbolado, arrancando sonrisas a los vecinos, que solían describirlos como la familia perfecta. Por dentro, la atmósfera no era diferente. La cocina era el corazón del hogar, siempre impregnada con el aroma de algo que se estaba cocinando, galletitas frescas los domingos o el famoso espagueti de Michael, elogiado por todos, aunque Grace insistiera en que él solo usaba salsa envasada. Era el tipo de hogar donde la felicidad parecía haber sido cuidadosamente planeada en cada detalle. Michael era el retrato del padre dedicado y cariñoso. Su trabajo como ingeniero le daba un sentido de orden que trasladaba a su casa. Hacía cuestión de participar en todo lo que involucraba a sus hijos, desde ayudar a Sophie a montar maquetas para la feria de ciencias hasta enseñar a Ethan a perfeccionar el lanzamiento de baloncesto. Incluso con la agenda llena, Michael tenía el don de crear momentos especiales que parecían congelar el tiempo, como armar una carpa improvisada en la sala para noches de cuentos que hacían brillar los ojos de los niños. Grace era la compañera ideal, con una energía vibrante y un carisma natural que hacía que todos se sintieran cómodos a su alrededor. Era como si la casa de los Johnson existiera en un mundo aparte, un refugio donde nada podía salir mal. Pero, como dicen, no todo lo que brilla es oro. Pequeñas señales empezaron a aparecer, casi imperceptibles al principio, pero imposibles de ignorar para Michael. Grace, que siempre iniciaba conversaciones durante las comidas, empezó a quedarse callada por largos periodos. Las sonrisas cálidas que dedicaba a todos empezaron a parecer un poco forzadas, como si fueran una máscara. Michael se preguntaba si era solo cansancio. Después de todo, Grace tenía muchas responsabilidades en el banco, además de la carga emocional de criar a 2 hijos. Pero, con el paso de las semanas, los cambios en ella se hicieron cada vez más difíciles de ignorar. Michael notó que ella estaba más distraída, mirando al vacío mientras Sophie le contaba sobre su día o mientras Ethan le mostraba orgulloso un dibujo que había hecho en la escuela. No era algo escandaloso, pero estaba ahí, la ausencia de su espíritu, incluso cuando ella estaba físicamente presente. En esa época, Michael intentó compensar lo que pensaba que era solo el peso de la rutina. Organizó una noche de juegos en familia, algo que a Grace siempre le encantó. Pero durante el juego, notó que ella solo fingía divertirse, sus ojos ya no brillaban como antes y la risa sonaba mecánica. Fue entonces cuando empezó a fijarse más en los pequeños gestos, el tiempo que ella pasaba en el celular, la manera en que evitaba conversaciones profundas. Pero Michael, siempre racional, intentó convencerse de que estaba exagerando. Tal vez solo era una fase. Un día, mientras veían una película juntos, Michael tomó la mano de Grace, como solían hacer siempre. Pero, esta vez, sintió que el gesto no era correspondido con la misma naturalidad de antes. Era como si la conexión que siempre había existido entre ellos se estuviera desvaneciendo poco a poco, sin que nadie dijera una palabra. Intentó apartar los pensamientos negativos, pero volvían cada vez que la miraba y veía esa mirada distante, como si estuviera buscando algo que él no podía definir. En el fondo, Michael sentía que algo estaba cambiando entre ellos, pero en ese momento creía que todo lo que necesitaban era paciencia. Al fin y al cabo, eran los Johnson. Habían construido una base sólida y Michael creía que cualquier grieta podía ser reparada. Solo que no sabía que esas pequeñas grietas, en realidad, eran el comienzo de algo mucho mayor. En los días que siguieron, los cambios en Grace se hicieron más evidentes, aunque ella intentara ocultarlos manteniendo la rutina. La mujer que antes se adaptaba perfectamente al ritmo de la casa ahora parecía estar siempre apurada para irse al trabajo, casi de manera robótica. El espejo del cuarto se convirtió en su nuevo confidente, cada mañana pasaba más tiempo arreglándose el cabello, eligiendo la ropa con más esmero, probándose prendas que no usaba hacía años. Michael lo notaba, pero no decía nada, quería evitar una discusión para la que no estaba preparado. El punto de quiebre para Michael fue un detalle pequeño, pero lleno de significado, el perfume. Grace, que desde el inicio del matrimonio siempre usó la misma fragancia suave y dulce, ahora usaba otra, más intensa, casi seductora.
Michael lo notó la primera vez que la abrazó al llegar a casa. Ese olor no encajaba con la Grace que él conocía, era como abrazar a una extraña. No dijo nada, pero esa noche se quedó despierto mirando el techo, mientras Grace dormía tranquilamente a su lado, como si nada hubiera cambiado. En el trabajo, Grace hablaba frecuentemente de un nuevo compañero, Ryan Blake. Al principio, parecía algo casual, ella contaba historias del banco y mencionaba a Ryan como parte del equipo. Según Grace, él era sumamente competente y carismático, alguien que se había ganado el respeto de todos. Michael no le dio mucha importancia, pensando que solo era admiración profesional. Pero, con el tiempo, Ryan empezó a aparecer más en las conversaciones, siempre acompañado de elogios. Ryan resuelve conflictos como nadie, dijo cierta tarde. Siempre tiene una palabra de aliento, es realmente impresionante. Cada vez que el nombre de él surgía, Michael sentía una incomodidad que no podía explicar. Quería creer que era solo celos tontos, pero había algo raro. La incomodidad aumentó cuando Michael encontró una tarjeta de presentación de Ryan en el bolsillo de una chaqueta de Grace, algo que aparentemente ella se había olvidado de sacar. La tarjeta era elegante, con el nombre en relieve que parecía retumbar en la cabeza de Michael como una alarma. Se quedó ahí, parado, sosteniendo la tarjeta y tratando de entender por qué eso lo incomodaba tanto. Es solo un compañero de trabajo, intentó convencerse. Pero la mala sensación no desaparecía. Pocos días después, Michael tuvo la certeza de que no era cosa suya. Era al final de la tarde, Grace estaba en el sofá con el celular en la mano, sonriendo a la pantalla de una forma que él no veía hacía tiempo, una sonrisa genuina, pero que no era para él. Cuando Michael entró en la sala, Grace rápidamente bloqueó el teléfono y fingió estar entretenida con un libro. Michael no dijo nada, pero algo dentro de él se rompió. No era solo el acto de esconder, era la expresión en su rostro, un brillo que él ya ni recordaba cuando había visto por última vez. Durante una cena en familia, Michael intentó sacar conversación para entender qué estaba pasando. Preguntó sobre el trabajo, los compañeros, mencionó el nombre de Ryan como si nada. Grace habló entusiasmada sobre lo importante que era para el equipo, como su liderazgo inspiraba a todos. Para Michael, cada palabra era como un golpe. Quería creer que no era más que admiración, pero no podía ignorar el tono en su voz. Miró a Sophie y Ethan, distraídos en sus conversaciones, y se preguntó si ellos también percibían la creciente distancia entre sus padres. Esa noche, Grace recibió un mensaje mientras Michael se cepillaba los dientes. Salió del baño justo a tiempo para ver la expresión de ella al leer la notificación, sonrió, pero en cuanto notó la mirada de Michael, la sonrisa se desvaneció. «¿Es del trabajo?», dijo, como si necesitara justificarlo, girando el teléfono boca abajo sobre la mesa de noche. Michael sintió un nudo en la garganta imposible de tragar. Quería confiar en ella, creer que todo no era más que paranoia, pero las señales estaban ahí, tan claras como las grietas que llevaba demasiado tiempo ignorando. La conexión entre ellos se volvía más frágil cada día, y Michael empezaba a darse cuenta de que la distancia entre él y Grace ya no podía ser ignorada. Michael sabía que no podía seguir fingiendo que no sentía nada. Esa noche, ver a Grace esconder el celular fue un punto de inflexión. El silencio en la habitación era ensordecedor y mientras Grace dormía tranquila, él permaneció acostado de espaldas a ella, perdido en una tormenta de pensamientos. Trató de ser lógico, pero en el fondo, una parte de él ya había decidido, necesitaba confrontarla. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, viendo cómo su esposa se alejaba mientras él se quedaba ahí, impotente. Al día siguiente, mientras el sol despuntaba en el horizonte, Michael sintió que había llegado el momento. Eligió una mañana de domingo, mientras los niños aún dormían, para tener un momento a solas. Grace estaba en la cocina, preparando café y tarareando bajito, como si todo estuviera perfectamente normal. Michael entró, intentando controlar la ansiedad en su pecho. Sacó una silla y habló con la voz más calmada que pudo. «Necesitamos hablar». Grace se detuvo por un instante, sus miradas se encontraron, y en ese momento ella supo que él se había dado cuenta de todo. «Michael, ¿qué pasa?», preguntó ella, intentando sonar preocupada y curiosa a la vez. Él respiró hondo antes de responder, eligiendo bien las palabras. «Grace, te amo, siempre te he amado. Pero últimamente siento que ya no estás aquí conmigo».
Pareces distante, sinceramente, eso me preocupa. El silencio que siguió era casi palpable. Grace desvió la mirada, jugueteando con la taza como si buscara una escapatoria en ese objeto sencillo. No sé qué decir, respondió Grace, con la voz cargada de emoción. Tienes razón, Michael. ¿Yo? Me siento perdida, como si algo me faltara. No sé si soy yo, si es el trabajo, o... Se detuvo, pero Michael sintió que estaba evitando algo. ¿O qué, Grace? Insistió él, sintiendo el corazón latir más fuerte. Grace dejó la taza, cruzó los brazos, como si intentara protegerse. No sé cómo decir esto sin lastimarte, pero creo que lo mereces saber. He pensado mucho en mi vida, en nosotros dos. Y no hablo solo del trabajo o del estrés cotidiano. Hablo de lo que siento. O quizá de lo que ya no siento. Michael sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies. Sabía que algo andaba mal, pero escucharlo de boca de ella fue como un golpe en el estómago. Es por él, ¿verdad? Ryan. El nombre se le escapó antes de poder evitarlo. Grace no respondió, pero su mirada lo dijo todo. No lo negó, pero tampoco lo confirmó de inmediato. Michael, no se trata de Ryan. Al menos no de la forma que piensas. Él solo es una distracción, una fuga. Pero eso no significa que no te ame. Solo que ya no sé qué siento. Intentó explicar, pero para Michael, cada palabra dolía más. ¿Cómo podía decir que aún lo amaba y, al mismo tiempo, admitir que había algo en Ryan que la hacía sentirse viva? Fue entonces cuando Grace dijo la frase que lo cambió todo. Tal vez necesito un tiempo. Tal vez necesito descubrir lo que realmente quiero. Michael frunció el ceño, confundido. ¿Cómo así, Grace? ¿Estás diciendo que quieres estar con él? Grace negó con la cabeza rápidamente. No es eso. Solo. Tal vez necesito pasar un tiempo con él. Descubrir lo que estoy sintiendo. Solo así voy a saber lo que quiero para nosotros dos. Michael quedó paralizado. No sabía si estaba enojado, triste o simplemente en shock. ¿Entonces me dices que necesitas a otro hombre para decidir si aún quieres estar conmigo? La voz le tembló, más de dolor que de miedo. Grace intentó acercarse, pero él dio un paso atrás, como si un abismo se hubiera abierto entre ellos. Solo quiero ser honesta, Michael. No es justo ni para ti ni para mí fingir que todo está bien. Él se levantó, pasándose las manos por el rostro, intentando entender todo eso. ¿Honesta? Preguntó, soltando una risa amarga. Grace, ser honesta habría sido decírmelo antes, no dejar que llegara a este punto. Ser honesta sería no usar nuestra familia como escenario para tus dudas. Michael retrocedió, mirándola como si ya no la reconociera. Si necesitas ese tiempo, vete. Pero debes saber que puede que ya no haya nada a lo que volver cuando termines. Grace guardó silencio, las lágrimas rodando por su rostro. Michael salió de la cocina, subió y cerró la puerta del cuarto, dejando a Grace sola, enfrentando el vacío. Los días siguientes estuvieron marcados por el silencio y una sensación de vacío. La casa de los Johnson, antes llena de risas y ruidos de una familia animada, ahora parecía un lugar extraño. Michael se volcó en actividades para ocupar su mente, tratando de ignorar el peso de la situación. Prestó más atención a sus hijos, ayudó a Sophie con un proyecto escolar y entrenó baloncesto con Ethan para un partido que se acercaba. Pero por dentro, se sentía a la deriva, flotando en un mar de dudas, sin rumbo. Grace, por su parte, parecía aún más distante. Salía temprano al trabajo, volvía tarde, y aun cuando estaba en casa, su mente estaba lejos. Evitaba confrontaciones y conversaciones largas con Michael, pero él veía claramente el abismo que crecía entre ellos. Una noche, después de que los niños se durmieran, Grace finalmente rompió el silencio. Se acercó al sofá donde Michael hojeaba el periódico sin realmente leerlo. Michael, tenemos que hablar, dijo ella, casi en un susurro. Él dejó el periódico y la miró, exhausto. Habla, respondió, sin ocultar la amargura que empezaba a acumularse. Grace se sentó en el sillón frente a él, como si incluso sentarse a su lado fuera incómodo. Respiró hondo antes de comenzar.
He pensado mucho en estos días. Sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre lo que dije. Y me di cuenta de que estaba equivocada. Michael cruzó los brazos, esperando que continuara, pero sin permitirse hacerse demasiadas ilusiones. ¿Equivocada en qué, Grace? Preguntó, tratando de mantener la calma. Grace lo miró, los ojos llenos de lágrimas. En todo. En la forma en que lidié con lo que sentía, en no incluirte en mis luchas internas. Me fui alejando sin darme cuenta, y cuando lo noté ya era tarde. No debí haber sugerido lo que sugerí, fue cruel, injusto, y lo siento mucho. Michael sintió algo moverse dentro de él, pero no estaba listo para dejarse llevar por las palabras de ella. ¿Tú crees que con un simple perdón se soluciona esto, Grace? Me pediste un tiempo para explorar tus sentimientos con otro hombre. ¿Cómo esperas que yo acepte eso? Grace bajó la cabeza, claramente avergonzada. Sé que es mucho pedir, sé que te lastimé. Pero lo que entendí, Michael, es que el problema nunca fuiste tú. Ni siquiera era Ryan. Se trataba de mí, de quien me he convertido, o mejor dicho, de quien dejé de ser. Estaba buscando algo fuera de nuestro matrimonio porque no sabía cómo buscarlo dentro de mí. Michael miraba a Grace, tratando de entender si realmente estaba siendo sincera o solo intentaba salvar lo que quedaba de la relación. ¿Y Ryan? Preguntó, directo. ¿Sigues hablando con él? Grace negó inmediatamente con la cabeza. No, corté todo contacto. Sabía que, si quería reconstruir lo que tenemos, debía empezar con una decisión clara. Y te elijo a ti. Elijo a nuestra familia. Guardaron silencio un rato, el peso de las emociones hacía difícil decir cualquier cosa. Michael se pasó la mano por el cabello, frustrado. Grace, no sé cómo arreglar esto. Ni siquiera sé si quiero. Me dejaste cuestionando todo, nuestro matrimonio, nuestro amor, hasta quién soy. ¿Cómo esperas que vuelva a confiar en ti? Grace se levantó, las lágrimas cayendo por su rostro. No espero que confíes en mí de inmediato. Sé que tengo que recuperar esa confianza. Pero espero que, con el tiempo, podamos encontrarnos de nuevo, no por lo que fuimos, sino por lo que podemos ser ahora. Sé que rompí algo importante, pero aún creo que podemos reconstruirlo. Quiero intentarlo. Quiero luchar por nosotros. Michael guardó silencio mucho tiempo, repasando sus palabras en la mente. Miró la alianza y recordó el día que la puso en el dedo de Grace, prometiendo amarla en los buenos y malos momentos. Se dio cuenta, entonces, de que la elección que tenía por delante no sería fácil, reconstruir algo roto nunca lo es. Pero tal vez valiera la pena intentarlo. Se levantó y miró a Grace, que parecía tan pequeña, vulnerable, pero decidida. Grace, no puedo prometer que será fácil. Ni que funcionará. Pero, si estás dispuesta a luchar, yo también. Ella dio un paso hacia él, pero él levantó la mano para detenerla. Despacio. Un paso a la vez. Esa noche no fue un felices para siempre, sino un nuevo comienzo. No había garantías, solo la promesa mutua de intentarlo. Y para Michael y Grace, en ese momento, eso ya era suficiente.